Supercrack Estrella presenta fotografía de supuesto viajero del tiempo con teléfono móvil 1968. Una fotografía circula por internet de un supuesto viajero del tiempo, la pude ver en Foro Coches, y lo cierto es que no podemos decir si la foto es real o farsa, porque no pudimos encontrar la fotografía original. El usuario ofrece pocas pistas sobre esta foto, nos dice. Aquí otra foto de viajero del tiempo de 1968 en un acto político de Estados Unidos. Esta es la primera pista. La segunda pista sobre la foto nos dice. He sometido la imagen a un programa de IA y sale esto. Es una imagen más limpia de la foto. Con estas pistas busco la foto original, pero no puedo encontrarla. Si descubro que el acto político del 1968 es el juramento Richard Nixon, posiblemente una hora antes o una después, he puesto fotos del juramento de Richard Nixon de ese día para que podáis observar que se trata de ese día. Pero no encontré la foto del viajero del tiempo. No podemos afirmar si la foto es real o un montaje, pero sí sabemos que Richard Nixon tuvo contacto con extraterrestres, como contaré en este video. Sabemos que el escándalo del Watergate para echar a Richard Nixon fue todo un montaje para echarle de la presidencia, ya que Richard Nixon era incómodo para las élites por hablar demasiado de cosas que no podía. Por ejemplo, hallaron una extraña carta de Nixon sobre los extraterrestres dentro de una cápsula del tiempo, y esto ya nos conecta con la fotografía del viajero del tiempo del año 1968. Richard Nixon fue presidente de los Estados Unidos durante la época de los 70. Durante su gobierno, Estados Unidos vivió uno de los mayores escándalos políticos de la historia, el escándalo de Watergate. Ahora, una persona cercana a Nixon durante este periodo, ha revelado una carta supuestamente escrita por el presidente que habla de los alienígenas. Linda Moulton, es una investigadora la cual ha hecho pública la existencia de la carta de Nixon sobre la vida alienígena. De acuerdo con ella, la carta es un mensaje del presidente hacia la población estadounidense, donde revela la existencia de vida alienígena e información sobre el fenómeno OVNI. Según la investigadora, esta carta se encuentra oculta en una cápsula del tiempo. En este sentido, Robert Merritt, un escritor estadounidense quien mantuvo contacto cercano con Richard Nixon, desea que esta cápsula sea revelada antes de su muerte, razón por la cual accedió a contar detalles de esta cápsula en una entrevista con el periodista oscuro. Siguiendo este orden de ideas, Robert Merritt cuenta que se reunió con el presidente Richard Nixon en 3 ocasiones diferentes, en un lugar subterráneo ubicado debajo de la Casa Blanca. En la primera reunión, Merritt explica que Nixon le leyó la carta, donde relata que Estados Unidos tiene un ser alienígena bajo su protección en Los Álamos. Asimismo, en la carta, el presidente explica que este ser podría proveernos de tecnología y conocimientos muy avanzados. Luego, el presidente metió la carta en una cápsula del tiempo que ocultó en alguna parte de la Casa Blanca. En la segunda reunión, Nixon entregó una copia de la carta a Merritt y pidió que fuera entregada a Douglas Cady. Según cuenta Merritt, Douglas Cady avisó al Archivo Nacional de Estados Unidos que la cápsula del tiempo está oculta en la Casa Blanca, y que revelará su ubicación si el archivo acepta divulgar la carta. ¿Estamos cerca de descubrir la verdad sobre lo que nos oculta el gobierno? ¿O vamos a seguir buscando en las sombras? La fotografía del viajero del tiempo seguramente se trata de Valiant Thor, un extraterrestre en el Pentágono. Conoce más sobre el misterio de Valiant Thor, un visitante de Venus que habría trabajado en el Pentágono. Por eso es que el caso de Valiant Thor resulta tan especial, pues supuestamente se trata de un extraterrestre que vino de Venus y habría colaborado con el gobierno de los Estados Unidos. El aterrizaje de Thor, según lo relatado en el libro Extranjera de Pentágono extraño en el Pentágono, una obra del Dr. Frank E. Stranges que aborda el curioso caso de este extraterrestre, Valiant Thor habría llegado a la Tierra el día 15 de marzo de 1957, exactamente a las 8 horas sobre un sembradío en las afueras de la ciudad de Alexandria, en Virginia. No pasó mucho tiempo antes que agentes de la ley se presentaran en el lugar y encontraran al extraterrestre, un individuo con apariencia humana de aproximadamente 1,85 metros de altura y 85 kilogramos de peso, ojos castaños y cabello rizado, esperando con toda tranquilidad el arribo de los oficiales. Sin embargo, los agentes se llevaron una sorpresa cuando el venusino les hizo una solicitud un tanto especial. Exigía reunirse con Dwight Eisenhower, en ese entonces presidente de los Estados Unidos. Valiant Thor fue conducido hasta el Pentágono, donde supuestamente burló todos los sistemas de seguridad y consiguió acceso al complejo usando nada más que telequinesis.
En un primer momento lo habría escoltado únicamente un comandante de la Fuerza Aérea, con quien estableció comunicación por telepatía, y fue recibido por el secretario de la Defensa estadounidense, Charles Erwin Wilson. Tiempo después Valiant Thor habría sido recibido por el vicepresidente Richard Nixon, así como por otros hombres de las altas esferas en el gobierno estadounidense y, finalmente, habría sido llevado a la Casa Blanca para encontrarse con Eisenhower en persona. Según los informes, este ser extraterrestre no había venido a la Tierra precisamente como un turista interplanetario, una misión intergaláctica. Según el libro de Stranges, este venusino habría sido uno de los más altos mandos de su planeta enviado a la Tierra por miembros del Alto Consejo, responsable por mantener el orden en la Vía Láctea, para conducir una importante misión. La comunidad galáctica habría mostrado su preocupación con el creciente arsenal nuclear desarrollado por los terrestres, y por la posibilidad de que un conflicto nuclear aniquilara a la humanidad. Con la intención de resolver el problema, Valiant Thor pasó 3 años en nuestro planeta, durante la Guerra Fría, intentando convencer a los peces gordos de no meterse en problemas y colaborando en algunos proyectos secretos. Además, no habría sido el primero, pues según él muchos extraterrestres ya habían arribado a la Tierra con anterioridad. La verdadera identidad de Valiant Thor. ¿Cómo fue que esta historia se volvió tan popular? ¿Cómo fue posible que un supuesto extraterrestre enviado por un consejo intergaláctico a nuestro planeta charlara con toda naturalidad con el líder de la nación más poderosa del mundo? Sucede que hay muchas fotografías del supuesto Valiant Thor. Algunas de estas imágenes incluso muestran al extraterrestre en encuentros con altos mandos del gobierno estadounidense. Y nadie jamás ha negado su autenticidad. Frank E. Stranges, el autor del libro sobre las aventuras de Valiant Thor en la Tierra, era un agente federal con acceso al Pentágono y habría conocido al venusino en persona. Además, los relatos de Stranges fueron confirmados por varios oficiales relacionados con el gobierno, entre ellos un hombre llamado Arley Bid, sobrino del almirante Richard E. Bid, que trabajó para el Departamento de Defensa en la época que el alienígena estuvo en nuestro planeta. Otra de las personalidades que confirmó el informe fue Phil Schneider, un geólogo e ingeniero que habría participado en varios proyectos secretos del gobierno estadounidense, como en la construcción de diversas bases militares subterráneas, y en la famosa Área 51. Además, familiares cercanos de Eisenhower, entre los que puede incluirse su nieta Laura Eisenhower, también garantizaron que Valiant Thor era un extraterrestre y que su historia era auténtica. Por otro lado, mientras muchos creen y defienden que Valiant Thor realmente fue un venusino enviado a la Tierra en una misión intergaláctica de paz y reconciliación, hay quien dice que todos estos rumores fueron esparcidos por gente de Eisenhower para poner un freno a la escalada de la Guerra Fría. En un libro publicado por el Dr. Frank E. Stranges, llamado Un extraño en el Pentágono o Extranjera de Pentagon, quien relata que un posible extraterrestre aterrizó en la Tierra el 16 de marzo de 1957, cerca de las 8 de la mañana en un campo de cultivo en la ciudad de Alexandria en Virginia. Siendo este espécimen de facciones humanas de 1,85 de altura, ojos marrones, con un peso aproximado de 85 kilogramos y el cabello ondulado, se denominó a sí mismo como Valiant Thor, el encargado de mantener el orden en la galaxia, y solicitó que fuera llevado ante el entonces presidente de los Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower. ¿Cuál es el motivo por el cual Valiant Thor vino a la Tierra? Una vez que Valiant Thor fue llevado al Pentágono, logrando pasar por la seguridad y ganado el acceso al complejo de gobierno, con lo que se supone fue control mental, siendo recibido por el que era en ese momento el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Charles Erwin Wilson. Posteriormente Valiant se reunió con el vicepresidente Richard Nixon y otras personas pertenecientes al gabinete de gobierno, que luego de ello lo llevaron a reunirse con el presidente Eisenhower. Se denominó a sí mismo como uno de los principales comandantes de su planeta, que fue enviado a la Tierra, por un consejo superior que se encargaba de la protección y el orden en la galaxia, con la misión de transmitir la preocupación de la comunidad galáctica por el reciente y creciente arsenal nuclear desarrollado por los humanos, que podrían llevarnos a una guerra nuclear y finalmente a la extinción de la humanidad. Hay evidencias fotografías de Valiant Thor en reuniones con los altos funcionarios del gobierno estadounidense y ninguno realizó las declaraciones correspondientes para negar la autenticidad de estas declaraciones. El extraterrestre estuvo 3 años en nuestro planeta durante la denominada Guerra Fría con la finalidad de mediar entre los líderes mundiales para evitar confusiones y colaborando en proyectos de seguridad para el planeta. ¿Pueden ser confirmadas las declaraciones de Stranges?
Stranges, como el autor del libro, era un agente federal que estuvo en contacto directo con Valiant Thor. Su historia supone ser cierta ya que muchos de los informes han sido confirmados por los funcionarios de gobierno, como el conocido Arley Bid, quien es sobrino del almirante Richard E. Bid, que se encontraba trabajando para el Departamento de Defensa en el momento de la aparición del extraterrestre, por lo que él sería, actualmente, el único que puede confirmar dichas declaraciones tan reveladoras. La foto del viajero del tiempo aparece en la elección presidencial de Estados Unidos de 1968, fue llevada a cabo el 5 de noviembre de 1968. El ex vicepresidente Richard Nixon, republicano, ganó las elecciones, por una estrecha diferencia sobre el vicepresidente Hubert Humphrey, demócrata. En un turbulento contexto que incluyó los asesinatos de Martin Luther King, Jr., líder de los derechos civiles, y Robert F. Kennedy, precandidato demócrata, así como una álgida tensión racial que escaló tras el crimen de King. Sin embargo, el tema principal fue la guerra de Vietnam, cuya popularidad caía en picada, dando paso a enfrentamientos entre la policía y manifestantes opositores a la guerra, situación que llegó a niveles insostenibles en el marco de la Convención Nacional Demócrata de 1968. Richard Nixon, quien, según el autor del libro, Larry Holcombe, estaba convencido de que un nivel limitado de divulgación de ovnis aseguraría su lugar en la historia, hizo todo lo posible para preservar esa información para la posteridad, si se van a publicar informes más recientes. Creía. A 20 de marzo de 2018 artículo en el blog yournewsuire.com, orientado a la conspiración, se incluyeron citas de un teléfono entrevista con Robert Merritt, en algún momento informante de la policía y, según él, agente de inteligencia nacional encubierto de la administración de Nixon, en el que dice que le mostraron pruebas de vida extraterrestre durante una reunión cara a cara con el presidente. En lo que parece ser un nuevo giro sorprendente, Merritt le revela a Liz que se reunió 3 veces con el presidente Nixon en un lugar subterráneo profundo debajo de la Casa Blanca. En la primera, Nixon le leyó una carta que decía que un ser extraterrestre y que los científicos de los Álamos pudieron comunicarse con él y obtener tecnología y ciencia avanzadas. Nixon luego selló la carta en una cápsula del tiempo que ocultó en algún lugar de la Casa Blanca. En otra reunión, Merritt dice que Nixon le dijo que le entregara una copia de la carta, que supuestamente Nixon pegó con cinta adhesiva en el estómago de Merritt, al asesor de seguridad nacional Henry Kissinger y que no se lo contara a nadie. Ahora, Merritt dice que el coautor Douglas Cady ha notificado al Archivo Nacional que la llamada cápsula del tiempo de Nixon todavía está en la Casa Blanca y él, Cady, revelará la ubicación si el Archivo Nacional accede a leer la carta al público. Es más que un poco absurdo. Escuchamos toda la entrevista de 75 minutos con Merritt, realizada por el autodenominado periodista oscuro Daniel Liss, con la esperanza de que pudiéramos entenderlo mejor. No pudimos, los absurdos y las contradicciones son demasiado evidentes y demasiados. Merritt dice que la última de sus 3 reuniones personales con Richard Nixon ocurrió en julio de 1972, justo después de que se conociera la noticia del robo de Watergate. Encontró a Nixon llorando, temiendo por la supervivencia de su presidencia. Pero esa no fue la razón por la que Nixon lo había invitado allí. Quería hablar de extraterrestres. Esto es de un parcial transcripción de la entrevista proporcionada por artfiles.com. Merritt tenía esta carta. Lo sacó y me leyó este pedazo de papel. Y luego puso esa carta en un sobremanila, y puso un sello dorado en la parte superior del medio, y luego puso un trozo de cinta adhesiva sobre eso, y en el frente estaba escrito a mano, para Henry Kissinger. Pidió que fuera entregado en mano o enviado por correo, lo que fuera mejor o más seguro. Liz. Ahora, esta carta fue muy importante. ¿Puedes describirme la carta? Merritt. Eran 2 líneas rojas. Parecían una fórmula científica con letras, números y otros símbolos científicos que se utilizarían como símbolos químicos. Dijo, nosotros poseemos el conocimiento, y tenemos bajo nuestra protección, y dijo, sujetos del planeta 10. Y le hice una pregunta, y no pareció gustarle lo que le pregunté, pero dije, ¿son estas cosas en México o en el Área 51? Parecía estar ofendido por el hecho de que tal vez yo sabía esto. Liz. Bien, ahora en esta reunión final con Nixon, él te lee esta carta, te muestra esta fórmula, y ahora menciona a un extraterrestre que tienen bajo protección, y está un poco molesto porque mencionaste que el ser estaba bajo custodia o ser retenido. Merritt. Sí. La palabra que usó fue protegido, no capturado, no en cautiverio. No usó ninguna palabra que significara contra la voluntad.
Sabes tan bien como yo que si tuviéramos un ser así, sí, estaría en cautiverio. No creo que lo dejaríamos andar por la calle. Liz. Dijiste que mencionó que los científicos de los Álamos habían aprendido a comunicarse con este ser. ¿Qué dijo sobre eso? Merritt. Que habíamos obtenido una gran cantidad de conocimiento, muy poderoso, para poseer este conocimiento y poder aprender de él, sería la nación o el gobierno más poderoso del mundo entero y podría gobernar el mundo. Merritt quiere hacernos creer que hace casi medio siglo, Nixon tenía evidencia trascendental de que el gobierno de los Estados Unidos poseía conocimientos científicos avanzados extraídos de extraterrestres, conocimiento que hizo que el programa de televisión Star Trek pareciera anticuado, supuestamente dijo el presidente, y lo que optó por hacer con él fue esconderlo en una cápsula del tiempo de la que Nixon nunca volvió a hablar. Además, supuestamente Nixon compartió esta revelación solo con otras dos personas. Merritt, un oscuro agente de trucos sucios que el presidente apenas conocía, y su asesor de seguridad nacional, Henry Kissinger, quien nunca habló del asunto. Nixon dijo que cualquier nación que poseyera este conocimiento avanzado podría gobernar el mundo. ¿Qué fue de eso? ¿Qué pasó con los extraterrestres? ¿Qué fue de su supuesto planeta de origen? Planeta décimo, que, en la jerga de los astrónomos, se refiere a un hipotético, aún a ser descubierto planeta más allá de la órbita de Plutón. ¿Qué pasó con el sobre Manila pegado al estómago de Merritt? En realidad, sabemos qué fue de este último. Según Merritt, lo metió en un buzón. Se acabó el espionaje con cinta adhesiva de Nixon. El resto es un misterio envuelto en un enigma dentro de una mala novela de ciencia ficción. La vez que Richard Nixon le mostró un amor y alienígena a Jackie Gleason. Jackie Gleason fue un comediante y actor estadounidense, una de las estrellas más populares de los primeros años de la televisión, más conocido por su papel en la sitcom The Honeymooners. Amigo del presidente Richard Nixon, con quien compartió su afición por los ovnis y tuvo una experiencia que se podría caratular de otro mundo. Además de su faceta artística, Gleason tenía una más oculta. Era un gran entusiasta del tema ovni y todo lo relacionado con lo paranormal. De hecho, poseía una gran biblioteca llena de libros dedicados a investigar estos fenómenos, que tras su muerte en 1987 fue donada a la Universidad de Miami, el lugar donde recientemente aparecieron extraterrestres en un centro comercial, como se suele decir, llueve sobre mojado en todo esto. El actor también apoyaba al Partido Republicano, algo que, eventualmente, lo llevó a hacer buenas migas con el presidente Richard Nixon, con quien solía jugar al golf y compartir su interés por los ovnis. Y fue justamente durante un viaje a Florida, para ayudar en un evento de caridad que Gleason auspiciaba, que Nixon decidió mostrarle a su amigo una evidencia sólida sobre eso que tanto se especulaba en los libros de investigación ufológica. En una entrevista con la segunda esposa del comediante, Beverly Kitrick, realizada por Esquire Magazine, esta reveló que Gleason le había contado que su amigo el presidente le había enseñado cuerpos de extraterrestres. Según Kitrick, la noche del 19 de febrero de 1973, Gleason llegó tarde a casa. Preocupada, le preguntó dónde había estado. La cara pálida y demacrada de su esposo le hacía pensar que algo grave había ocurrido. Él le contó que había ido a la base de la Fuerza Aérea Olmsted, en cuyo recóndito interior pudo ver cadáveres de alienígenas pequeños, de apenas medio metro de altura, calvos y con orejas desproporcionadamente largas. Gleason quedó muy consternado por lo que Nixon dadivosamente le mostró y pensó que la nave de la que provenían los cuerpos no podía haberse estrellado muy lejos de ahí. En 2003, en una entrevista con Ken Young, Kitrick aclaró que en aquel entonces su ex marido no estuvo para nada contento con que se hubiera filtrado la historia sobre la visita a la base Olmsted. A pesar que nunca negó el incidente y que ya estaba separado, este hecho llevó al actor a cortar por completo cualquier lazo con Kitrick. Aliens en conserva. Desde que la historia se hizo pública, los investigadores intentaron obtener más información, pero Gleason se negó a hablar del asunto. No obstante, en una ocasión Larry Warren, uno de los testigos del caso de Rendlesham Forest, que visitó al actor en su casa de Westchester County, Nueva York, afirmó que, tragos por medio, Gleason se abrió a hablar sobre lo que había ocurrido aquella noche, afirmando que Nixon lo fue a buscar a su casa, solo y en un auto particular. El presidente habría instado a que lo acompañara porque le quería mostrar algo. Según relata Warren, Nixon llevó a su amigo a la base Olmsted, donde un atónito guardia de seguridad los saludó y dejó pasar. Allí se dirigieron a un edificio bien custodiado.
Dentro de él había una serie de laboratorios y, más escondida, una cámara interna llena de contenedores que lucían como máquinas expendedoras de Coca-Cola con techo de cristal. Dentro de estos contenedores había lo que Gleason creyó al principio unos niños mutilados. Aunque, en una inspección más cercana, pudo notar que no eran seres humanos y que en realidad parecían de edad bastante avanzada. Luego de relatarle mayores detalles sobre esta visita a lo que sería una suerte de morgue alienígena, Gleason dijo a Warren que le generaba mucha rabia que el gobierno de Estados Unidos no compartiera con el público esta información. Nixon, el buen amigo, algunos encuentran difícil de creer que el presidente de turno pudiera eludir a su seguridad para escabullirse en medio de la noche. Sin embargo, en el libro Confessions of an Ex-Secret Service Agent escrito por Marty Benker, un ex agente secreto, el autor afirma no solo que el mandatario puede desaparecer, sino que lo había hecho. Benker escribe que en el mismo año que Gleason tuvo la experiencia, 1973, Nixon había intentado en varias ocasiones eludir la invasiva protección del servicio secreto. Más allá de los testimonios de McKittrick y Warren, no parece haber otras fuentes que le hayan sacado algo más sobre el evento a Gleason, quien jamás negó o confirmó la historia. En cuanto a honestidad, en el libro Behold a Pale Horse, del controvertido teórico de la conspiración William Cooper, se lee que el presidente Eisenhower se reunió con seres extraterrestres en esta misma base, una proclamación que tampoco puede ser probada. Si la historia de Gleason es cierta, ciertamente Nixon sabía cómo darle un buen regalo y susto a un amigo. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.